Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Un tres más de alabar. Y alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y alabarán con Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, que han oído los dichos de tu boca, en los caminos de Jehová, hermanos. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán en los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús, fuerte, y es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Su amor
los Hechos. Capítulo 5, Hechos capítulo 5. Esto es nada más uno de los pasajes que vamos a estar viendo. Este es un sermón temático. El tema es peligros de adentro de la iglesia, así que nada más es nuestra introducción a este tema, el capítulo 5 del 1 al 11. Pero vamos a seguir viendo otros pasajes más adelante. Dice la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre bendito, gracias Señor. Gracias Señor por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias también, Señor, porque aun cuando estamos fuera de la iglesia, cuando estamos en nuestros hogares o trabajos, tú estás con nosotros. Tu Espíritu Santo nunca se aparta de nosotros los creyentes. Gracias por esa bendición tan grande, Señor. Gracias por tu palabra también, Señor, porque encontramos la dirección que necesitamos. Ella es nuestra guía. Ella es nuestra autoridad. Ayúdanos, Padre Santo, a verla de esta manera, Señor. Oh, cuántos problemas se podría evitar el creyente, Señor, si tan solo se guiara por tu palabra, Señor. Si tan solo buscara el ser obediente a ti en todo lo que tú dices, Señor. Que no ponga sus pensamientos, sus razonamientos antes que tu palabra, Señor, para que tú bendigas su vida, Señor. No puede haber bendición en un cristiano desobediente. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos redarguya cuando hacemos algo o que estamos a punto de hacer algo que no te agrada, Señor. Y en ese momento ayúdanos a ser obedientes a tu Espíritu Santo, Padre, para que tú, Señor, nos bendigas, para que tú, Señor, nos uses, Padre Celestial, en la vida de otros y que podamos compartir a Cristo. Y que las personas escuchen y vengan a Él para salvación de sus almas, Padre. Eso es lo más grande que puedes hacer a través de uno de tus hijos o tus hijas, Padre. El traer a las personas a los pies de Cristo, Señor. Ese es un milagro grande, Señor, que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener presente que tú quieres que compartamos la salvación que Cristo nos dio. Que hablemos del Evangelio para que personas vengan a conocer a Cristo y cambien sus vidas y se eviten tanto mal, Señor, tanto pecado, tanto dolor que hay en el mundo, Señor. Ayúdanos pues, Señor, a ser hijos obedientes, Padre.
Bendice a aquellos hermanos que nos ven desde sus hogares, protégelos también, Señor. Y si no se reúnen en alguna iglesia, Padre, muéstrales, Señor, muéstrales que deben de reunirse, Padre, porque es tu voluntad estar reunidos en una iglesia para que pongan a trabajar sus dones, para que ayuden, Señor, en esa iglesia, en esa comunidad, Padre. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres bueno con tus hijos. Síguete manifestando en medio de nosotros, Padre. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Bendice su esfuerzo que hacen, Señor, de estar siempre, Señor, constantes, Padre, en la asistencia aquí a la iglesia el domingo, el miércoles, los viernes, Padre. Guárdalos, Padre Celestial, y ayúdalos, Señor, que continúen viviendo para ti. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Pueden tomar asiento. Dios ha hecho todo perfecto, pero el enemigo siempre trata de cambiar, trata de imitar, trata de destruir, pervertir todo lo que Dios hace. La estrategia que más le ha funcionado al enemigo, hermanos, no es la de atacar de frente, sino la de infiltrar la iglesia y desde adentro tratar de destruir la obra que Dios está haciendo. Dios nos manda a estar alertas. Nos dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14 dice, desde el 12 dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo también puede hacer grandes señales y maravillas, pero todo lo hace con el propósito de al final apartar a las almas de conocer a Cristo. Ese es su propósito final. Y también de conseguir que las personas lo sigan a Él en vez de Cristo. Así que, hermanos, pidámosle a Dios sabiduría, discernimiento, para no dejarnos engañar por personas que tienen apariencia de piedad, como dice la Escritura, pero niegan la eficacia de ella. Hoy queremos ver algunos peligros de querer hacer la obra de Dios confiando en uno mismo. Eso es lo que vamos a estar viendo, algunos peligros que hay en la iglesia, dentro de la iglesia. Y todo esto estos pasajes que les voy a citar sucedieron dentro del contexto de la iglesia, de los creyentes, para que podamos ver que hay estos peligros aún en nuestros tiempos, y más aún en nuestros tiempos que como había antes. El primer peligro, hermanos, que existe es buscar reconocimiento del hombre en vez de Dios. Eso lo vimos en el pasaje que leímos de Hechos capítulo 5, del 1 al 11. El hecho de buscar o de querer el reconocimiento de los hombres en vez de Dios. El buscar el aplauso del hombre en vez de la aprobación de Dios. Ese es un peligro grande que existe en las iglesias.
El contexto, hermanos, de este pasaje que vimos en el capítulo 5, lo encontramos al final del capítulo 4. Aquí era el comienzo de la iglesia. Los primeros cristianos estaban reunidos. Quizás muchos de ellos les habían confiscado sus casas, eran perseguidos tan solo por haber creído en Cristo Jesús. La necesidad que había en ese entonces con esas personas era grande. Había una multitud sin casa, sin alimento, sin saber qué hacer. Esto es lo que estaba pasando aquí en este contexto de el capítulo 5 de Hechos. Dice en el capítulo 6, versículo 1 de Hechos: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dice, como creciera el número de los discípulos, o sea que la iglesia iba creciendo. Pero así como la iglesia iba creciendo, el diablo empezó a meter cizaña entre ellos. Y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Entonces, este es el contexto que vemos aquí en el capítulo 5 de Hechos. Pero Dios siempre mueve el corazón de ciertas personas que escuchan su voz para suplir la necesidad que sale. Aquí en el final del capítulo 4 vemos cómo vemos a Bernabé, un levita de Chipre, tenía una heredad y la vendió. Y trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Bernabé, hermanos, no andaba buscando reconocimiento de los hombres. Él solamente vio la necesidad. Él tenía esa heredad por ahí. No sabemos si era una casa, un rancho, no sabemos, ¿verdad? Una heredad. Y él dijo, pues yo puedo suplir esa necesidad, voy a vender esto y ese dinero se lo voy a traer para que las personas, los creyentes, los hermanos que no tienen alimentos puedan tener aunque sea algo para comer. Él no andaba buscando el aplauso de los hombres, no andaba buscando reconocimiento. Él solo quería suplir la necesidad que había en la iglesia. Pero vemos ahí, hermanos, cómo el enemigo siempre trata de crear confusión en la iglesia. Vemos cómo esto que sucedió aquí de lo que hizo Bernabé, pues no pasó desapercibido en la iglesia. Aunque él quería pasar desapercibido, pero usted sabe que no se puede, porque pues, ¿y de dónde viene? Si no teníamos comida hoy, ¿y hoy por qué sobra? Hay tanto alimento. Pues alguien dijo, ¿verdad? Es que Bernabé suplió todo eso, ese dinero para comprar alimentos. Y pues obviamente, oiga, si yo recibo un burrito, pues yo le doy las gracias, ¿verdad? Le doy las gracias. Gracias porque pues le tomó esfuerzo, le tomó dinero, ¿verdad? Compartir, ¿verdad? Con nosotros. Gracias, hermano Cándido, ¿verdad? Compartimos un burrito. Entonces vemos, ya se me hizo agua la boca, hermano. Vemos cómo hubo agradecimiento de las personas hacia Bernabé. Pero eso lo miró Ananías. Y recuerdes, hermano, Ananías estaba entre los discípulos, ¿verdad? A veces nos ponemos a pensar, pero ¿eran salvos? Pues estaban en la iglesia, ¿verdad? Estaban en la iglesia.
no sabemos, pero solo Dios conoce, pero eran personas dentro de la iglesia, y vieron el reconocimiento que le dieron a Bernabé, vieron los aplausos que le dieron, y vieron todo lo que hicieron, y ellos dijeron: vamos a hacer lo mismo. ¿No te gustaría que nos reconocieran? ¿No te gustaría que nos pasaran al frente y nos pusieran ahí? Y estos hermanos dieron tanto, reconociéndolos, ¿verdad? Reconociéndolos. Ellos, Ananías y Zafira, se dejaron usar por el diablo, fíjese bien, idearon la forma de tener reconocimiento, el reconocimiento de la iglesia. Esto no lo hizo nada más Ananías, él solo. Su mujer, dice la Escritura, lo sabía también, ¿verdad? Su mujer estuvo de acuerdo también en todo. Y esto tenemos que, hermanos, tener bien en claro esto. Cuando en el matrimonio, cuando el hombre o cuando la mujer se va desviando, uno tiene, si es para mal, uno tiene que llamar la atención al otro. No regaños, ¿verdad? Pero sí, oye, eso que piensas hacer, o eso que vas a hacer, yo creo que no está bien. Yo no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo o lo que piensas hacer. Pero no ponerse de acuerdo para hacer el mal. Debemos de estar de acuerdo para hacer el bien, para servir al Señor. En eso sí debemos de estar de acuerdo. Pero cuando se trata de hacer el mal, hermana o hermano, nunca se ponga de acuerdo con su esposo o su esposa, o con otros hermanos. No, tenemos que estar de acuerdo para hacer el bien. Pero aquí estos dos, este esposo y esposa, se pusieron de acuerdo para hacer el mal. Idearon la forma de cómo ellos también tener ese reconocimiento que se le dio a Bernabé. Tenían también ellos una heredad y la vendieron, pero se pusieron de acuerdo. Oye, mira, viejita, vamos a decir que nos costó, ok, la vendimos póngale ahí un precio usted, la vendimos en 500,000, no, ahorita ya están muy caros, pero las vendimos en 1,000,000, pero vamos a decirle que pues queremos bendecir a una familia, se la dimos en 500,000, la mitad, ¿verdad? Ahora era de ellos, la casa era de ellos, o la heredad era de ellos. No tenían necesidad de ir y mentir a los apóstoles. Es más, si hubieran querido, no hubieran dado nada. Reteniéndola, no le dijo Pedro, ¿verdad? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, o sea, era tuyo, el dinero era tuyo, la casa era tuya, o la heredad era tuya. No tenías por qué haber mentido, pero se pusieron de acuerdo para mentir. Querían ellos también el reconocimiento de las personas y mintieron a Pedro cuando le llevaron parte del precio de la venta. Pero pagaron muy alto, pagaron un precio muy alto por querer el reconocimiento del hombre en vez del reconocimiento de Dios. Hermanos, que nunca nos pase esto a nosotros. Agarremos, hermanos, la experiencia de lo que pasó, lo que ha pasado en personas aquí en la Biblia, y no hagamos eso nosotros. O usted y yo conocemos muchas personas que se han desviado y han acabado mal, ¿verdad? Que usted en un tiempo los vio, pero si ahí estaban, casi dormían en la iglesia y estaban ahí todo el tiempo, y al final
se desviaron, se fueron yendo poco a poquito. Esas cosas, hermanos, hay que siempre tenerlas nosotros en mente, porque siempre vamos a ser tentados para desviarnos. El diablo siempre va a estar ahí, y nuestra propia carne también, queriendo nuestra propia satisfacción. Pero recordemos siempre, me recuerdo este hermano o esta hermana, cómo empezó, poco a poquito se empezó a alejar, poco a poquito, y al final anda mal. No queremos acabar así nosotros, hermanos. Queremos terminar así como el apóstol Pablo, cuando dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando estemos en ese lecho ya a punto de morir, que no tengamos, que no repasemos nuestra vida y digamos: hubiera hecho esto. No, que digamos: viví mi vida bien vivida para mi Señor Jesucristo. Y que estemos esperando, hermanos, ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo, porque de Él vamos a recibir la recompensa, el reconocimiento. No busquemos reconocimiento de los hombres aquí en esta tierra, en este mundo, porque si ese es nuestro propósito, y cuando no nos dan reconocimiento, nos vamos a desanimar. Pero si le dan o no le dan, gloria a Dios. Dios, Cristo, es el que le va a dar su recompensa. Sigamos adelante. Entonces, el primer peligro es buscar el reconocimiento del hombre en vez de el reconocimiento de Dios. El siguiente peligro es querer comprar con dinero el don del Espíritu Santo. Hechos 8. Hechos capítulo 8, 9 al 24. Vemos de nuevo los comienzos de la iglesia, los primeros años de la iglesia. Dios se manifestaba grandemente, hacían maravillas y milagros a través de los apóstoles. Y aquí en este pasaje vemos, dice el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También, fíjese bien, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba asombrado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vemos también esto que sucedió era dentro del contexto de la iglesia, ¿verdad? Dice la Biblia que Simón mismo creyó y se bautizó. O sea que estaba en la iglesia, pero él quiso comprar el don de Dios con dinero. El mundo ofrece riquezas, el mundo ofrece poder, fama, todo esto para que las personas se mantengan en esa falsa seguridad. Simón había experimentado todo esto por mucho tiempo. Tenía el respeto de las personas, lo tenían como alguien grande entre ellos, los mantenía engañados. La gente le atribuía las señales que él hacía al poder de Dios, porque estaban engañados. Dice el versículo 10. Dice el versículo 10 del capítulo 8. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. No era el poder de Dios, eran sus artes mágicas que tenían engañados al pueblo. Y a él le convenía. ¿Por qué? Porque lo veían como alguien grande, alguien poderoso. Tenía el respeto de las personas. Simón ya había saboreado el poder y la fama. Se sentía bien. La gente lo tenía como alguien importante, pero cuando vio las señales que los apóstoles hacían, él mismo creyó en Jesús. Pero dentro de él estaba todavía ese deseo de sentirse importante entre las demás personas. No quería dejar ese deseo de sentirse admirado y respetado por la gente. Había pasado mucho tiempo viviendo de esa manera. Y aún cuando se convirtió, cuando creyó en Cristo y se bautizó, él sentía todavía ese deseo de ser el centro de atención, aquel a quien las personas venían y le rendían reverencia y le tenían respeto. Él seguía sintiendo ese deseo. ¿Y cuál fue su plan para volver a ganarse el respeto y la admiración de las personas? Ofrecer dinero a los apóstoles, ofrecerles una buena cantidad de dinero. A lo mejor hasta le dijo a Pedro: tú nomás ahí te firmo el cheque y tú ponle la cantidad que quieras, pero dame a mí también ese poder, porque yo quiero que las personas me vean, que aquel que le imponga las manos reciba el Espíritu Santo, que aquel paralítico al que le pongo las manos encima, que aviente la silla y salga corriendo. ¿Para qué? Para que me aplaudan, no tanto para que él sea sanado o tanto para que reciban el Espíritu Santo, no, sino para que me vean a mí, que yo tengo ese poder tan grande. Tú nomás ponle ahí la cantidad, Pedro. Qué bendición cuando vemos a Pedro, ¿verdad? Tu dinero perezca contigo, le dijo. Ese es un hombre de Dios, que está en el ministerio no por el dinero,
No por el respeto, no por llamar la atención, sino porque quiere servir a Dios tal como Dios le manda. Él quería también ese poder. Quería que a las personas que le pusieran la mano encima recibieran el Espíritu Santo. Ahora mire, el deseo, ese deseo era bueno. El deseo de que recibieran, que la gente recibiera el Espíritu Santo era un deseo bueno. La manera de lograrlo estaba mal. Eso es lo que estaba mal. Porque es Dios quien decide a quién usar en su obra. No es el hombre quien compra con dinero lo que solo Dios puede hacer. No se compra con dinero. Es Dios. Es Dios. Es Dios el que pone a la persona o a las personas. Otro peligro que surge en las iglesias es querer hacer la obra de Dios con el esfuerzo humano. Hacer la obra de Dios en el esfuerzo humano. Ven que ese pastor allá en aquella iglesia levantó una grande iglesia. Yo también lo puedo hacer. Si yo lo conocí, nos conocimos y fuimos vecinos y yo lo conozco, y si él puede, yo también puedo. Y querer hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas con la inteligencia humana, no se puede, hermanos, no se puede. Hechos 19. (11 al 20). Hechos 19, 11 al 20. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vemos también aquí, hermanos, cómo era en ese contexto también de los creyentes, cuando estos hombres, estos 7 hijos de Esceva, quisieron hacer la obra de Dios con sus propios esfuerzos, con su propia sabiduría. Ellos también querían hacer lo que Pablo estaba haciendo. Ellos querían echar fuera demonios, querían sanar los enfermos, querían ellos también, en cierta forma, ser reconocidos, así como Pablo.
Nuestro pasaje empieza diciendo, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién era el que hacía los milagros? ¿Pablo? Dios, ¿verdad? A través de Pablo. Por medio de él era que hacía esos milagros. Desde el principio, hermanos, vemos cómo Dios usa personas para hacer prodigios y señales, como usó a Moisés. Este privilegio no se lo da a cualquiera, solo a aquellos que reconocen que no son ellos, sino Dios, el que hace estos prodigios y milagros. Moisés y Pablo y todos los hombres que Dios usó sabían que el poder venía de Dios, no de ellos. Moisés decía, cuando la multitud murmuró contra él, ¿quién es Moisés? ¿Quién es Aarón? ¿Quiénes somos nosotros? Esto nos da a entender la humildad de este hombre. Pablo dijo casi las mismas palabras cuando dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Cuando allá los corintios andaban diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? Éxodo 16, 8. Aunque ya lo hemos visto nosotros, estamos estudiando el libro de Éxodo, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, un recordatorio de cómo Moisés se consideraba a sí mismo. Éxodo 16 y el versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Obviamente el pueblo de Israel estaba murmurando contra Moisés, ¿verdad? Contra Moisés, pero Moisés dice, no están murmurando en contra de mí, porque yo, ¿quién soy? Yo no soy nadie. Están murmurando en contra de Dios, porque Dios fue el que me puso en este ministerio para sacarlos de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y cuando murmuran sobre Moisés, no están murmurando contra él, están murmurando contra Dios. Moisés se consideraba a él como que no era nadie, era Dios. Y Pablo, en 1 Corintios 3, mire también como lo que dice Pablo. 1 Corintios 3, 5 al 9, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros, ¿quiénes somos? Hermanos, no somos igual. Somos todos servidores de Dios, siervos de Dios. Eso es para no creerse mucho y no hacer la obra de Dios en el esfuerzo humano. El poder que emanaba de Pablo era evidente a todo el pueblo. Aun cuando se llevaban los paños o delantales de Pablo a los enfermos, ellos sanaban y los espíritus malos salían de las personas. No había duda que Pablo era usado por Dios poderosamente.
Al ver esto, algunos de ellos, los 7 hijos de Esceva, quisieron hacer lo mismo. Ellos también quisieron sanar enfermos, echar fuera demonios, pero se llevaron una gran sorpresa. No pudieron. ¿Por qué? Porque el espíritu malo no se sujetó a ellos, porque en ellos mismos no había ningún poder, porque el poder lo da Dios y se lo da a aquellos que sinceramente quieren servirle, que no tienen motivos erróneos, que no quieren usar el don para engrandecerse o enriquecerse ellos mismos. Hermanos, este es el peligro de hacer la obra de Dios confiando en la sabiduría humana. Estas personas siempre terminan mal. Tenemos que tener cuidado. Peligros de dentro de la iglesia, que tenemos que estar siempre alertas. El siguiente peligro y el último que vemos en este mensaje, hermanos, es buscar la prominencia en la iglesia atemorizando a los hermanos. Vaya conmigo, 3 de Juan. Tercera de Juan, y vamos a tomar versículo 9 al 11. Tercera de Juan 9 al 11. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Buscar la prominencia en la iglesia atemorizando a la congregación o a los hermanos. El apóstol Juan dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. A Diótrefes le gustaba tener siempre el primer lugar. Qué diferente de Pedro y de Juan, de Pablo, quienes se miraban a ellos mismos como servidores de la iglesia. Ellos no buscaban ser admirados, ellos no buscaban ser servidos por los demás. Ellos se sacrificaron por la iglesia. Ellos se sacrificaron por la iglesia. Pablo, en unas de sus, cuando habla de él en Filipenses, en todo y por todo estoy enseñado, decía que él había pasado por hambres, por desnudeces y todo eso, pero él seguía adelante. Él seguía adelante confiando en el Señor. Y tenemos el famoso versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando esto Pablo de acuerdo al contexto que está diciendo anteriormente, de todas sus necesidades que tenía, pero que el Señor Jesucristo le había ayudado en todo lo que él había pasado. Y eso es lo que vemos, hermanos, de que Dios hace con los suyos. Diótrefes no tan solo no lo recibía, sino, como dice Juan aquí en este pasaje que estamos leyendo, que dice que parloteando con palabras malignas contra nosotros, o sea, decía unas palabrotas feas contra
contra Juan, ¿verdad? El apóstol Juan y los hermanos que querían que llegaban ahí. Estaba mal, Diótrefes estaba mal, hermanos. Él estaba adicto al poder, a ser el centro de atención en la iglesia. Él hacía y deshacía en la congregación. Él no le daba cuentas a nadie. Dijo alguien, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que pasa cuando una persona no le da cuentas a nadie. Una persona que está en el poder no le da cuentas en cualquier área, en el gobierno o lo que sea. Si esa persona tiene el poder absoluto, se va a corromper porque no le da cuentas a nadie. Y esto es lo que estaba pasando aquí en esta iglesia con Diótrefes. Él era el mero mero. Ahí en esa congregación, como decimos en México, nomás sus chicharrones tronaban. Bueno, ellos no comían chicharrones, ¿verdad? No comían puerco. Pero sí, era una persona que estaba adicta al poder. Él hacía y deshacía, él hacía lo que quería ahí. Además de esto, expulsaba a aquellas personas que querían recibir a los hermanos. Hermano Miguel, no me deje entrar a esa persona que viene aquí. Si llega, lo vamos a expulsar. Era lo que hacía Diótrefes, ¿verdad? Ahí ponía los sugieres, bueno, no vio ujieres, ¿verdad? Ponía personas guardando ahí. No quiero que entre esta persona que viene por acá, no los dejen entrar. Y si los dejan entrar, ustedes se tienen que ir también. Tienen que buscar otro lugar donde congregarse. Era lo que hacía Diótrefes, hermanos. Expulsaba a aquellos que querían recibir a los hermanos. No quería el compañerismo con nadie. Él solo quería dominar la iglesia de Cristo. Se enseñoreaba del rebaño del Señor. Se le olvidaba que la iglesia es ¿de quién? ¿De quién es la iglesia? ¿Del pastor? De Cristo, ¿verdad? De Cristo. Ustedes le pertenecen al Señor Jesucristo. Él murió por ustedes. Él pagó con su sangre. Hay iglesias que le tienen más temor, más miedo al pastor que a Dios. Y yo le digo, porque en mi primera iglesia así era, hermanos. A veces yo decía, no, el pastor ahorita que llegue con 5 minutos, no, ¿cuáles 5 minutos? 1 minuto que llegara tarde, había un hermano ahí a la entrada, y antes de entrar, entraba usted calientito. ¿Por qué? Porque le ponían una gritera ahí. Eres un bueno para nada, indisciplinado, y mira, 1 minuto tarde. No, pues entraba uno, hermanos, bien colorado ahí con las orejas rojas. Le teníamos miedo al pastor. Y yo le dije una vez, le digo, pastor, es que a usted la congregación le tiene miedo. Me dijo él, me puso la mano, Barajas, yo no hago nada. Yo soy como una olla de agua hirviendo, así nomás que. Le dije, pero eso no sabe la congregación, eso no sabemos. Lo que vemos son los gritos que pega y los brincos y regaños y le pone el dedo a uno casi en los ojos, en la frente. Y eso la gente le tiene miedo. Hermanos, eso no es sano. Estar en una iglesia así, donde el pastor tiene a la congregación aquí, miren, no los deja ni resollar, ni respirar, ¿verdad? Y tenemos reuniones todos los días y hasta las 12 de la noche los mantiene así. No, hermanos, el cristianismo, hermanos, es vivir su vida en una manera santa y justamente allá afuera en su hogar, Allá es donde se manifiesta el cristianismo, ahí en su trabajo. Ahí usted ponga en práctica lo que leyó de la palabra de Dios, lo que Dios le dijo cuando estuvo en oración.
porque muchas veces es cumplir con algo que el pastor quiere. El pastor nos dice, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y hermanos, le ponen muchas cargas a las personas. Cristo nos dio libertad para vivir una vida santa y piadosamente, como dice la Escritura. Ahora va a decir, no, ya no voy a ir a la iglesia. No, no estoy diciendo eso. Siga congregándose, está bien, pero no se sienten presionados, ¿o sí? ¿Verdad que no? No se sienten presionados. Si usted viene porque usted quiere venir. Yo no le estoy metiendo miedo a ninguno de ustedes. No le meto miedo ni para estar en la iglesia, ni para ofrendar, ni para... No, es usted y Dios. Y usted le va a dar cuentas a Dios. Mi trabajo, hermanos, es exponerles la palabra de Dios y usted decide qué hace con lo que escuchó. Mi trabajo no es andar detrás de ustedes ahí, ok, me pongo mis lentes oscuros y mi sombrero de detective y hoy me toca seguir. ¿A quién me toca seguir? A Carlos. Oh, ya sé dónde trabaja. Allá me voy detrás del troque a ver cómo. No voy a hacer eso, hermano. No. Eso solamente usted es responsable con Dios. Con Dios. Usted le va a dar cuentas a Dios, a mí no me va a dar cuentas. Ahora sí, si yo veo que está viviendo mal un hermano, una hermana, yo le voy a decir, con la palabra de Dios, hermano, mire, esto no está bien, no está bien. Y aún así le toca a usted obedecer o no. Yo lo que quiero es que obedezca por su propio bien. ¿A Dios qué le hacemos, hermano, si desobedecemos? ¿O a mí qué me hace si desobedece? Si vive su vida como quiera allá afuera, es usted mismo el que se daña. Así que vemos cómo este hombre se enseñoreaba del rebaño del Señor Jesucristo. Se le olvidaba que la iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre preciosa. Todos estos peligros, hermanos, y más han existido en las iglesias. Tenemos que estar alertas porque el enemigo lo que quiere es destruir la iglesia de Cristo. Pero sabemos que nunca podrá. La iglesia seguirá hasta que Cristo venga por ella. La iglesia va a continuar en este mundo hasta que Cristo venga por nosotros. Hoy más que nunca tenemos la necesidad de ser como los cristianos de Berea. Que escudriñemos la Escritura para ver si lo que escuchamos es verdad, para asegurarnos que lo que oímos viene de la palabra de Dios. También Dios nos alerta, o como dice la Escritura, a probar los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Filtrando todo lo que escuchemos o veamos a través de la palabra. Pues yo escuché, fíjese que yo escuché en YouTube, escuché que un pastor dice que esto y esto es, ok, a ver usted, vaya a la palabra de Dios, vaya a ver si es cierto. Y no nada más porque escuche, no, pues ahí en ese versículo dice, y sí, él lo citó y está ese versículo, no, busque el contexto, busque de todo lo que está hablando, porque muchas veces sacamos la Biblia, un pasaje fuera de contexto. Una persona puede usar la Biblia para hacer lo que quiere hacer, usando la Biblia, pasajes que sacan fuera de contexto. Y las personas dicen, no, porque es que sí dice la Biblia. Sí, pero vean a lo que se está refiriendo. Seamos hermanos como estos cristianos de Berea, seamos hombres y mujeres estudiosos de la palabra de Dios, para que nunca se desvíe. Queremos que la iglesia esté firme, tenemos que enseñar la palabra de Dios, para que la iglesia se quede bien cimentada en Cristo Jesús.
Que el Señor nos ayude. Necesitamos, hermanos, esta clase de cristianos en las iglesias, que sean estudiosos de la palabra de Dios, para que no se dejen mover en quien han creído, lo que han creído, la doctrina correcta que está en la palabra de Dios. Vamos a terminar con esto, pero como siempre vamos a hacer una invitación a aquellas personas que nos ven. Si usted ya ha creído en Cristo, si es un cristiano o cristiana, gloria a Dios. Qué bueno que ya conoce al Señor. Pero si no, si usted sabe, usted dentro de su corazón sabe y dice, pues yo no estoy seguro o segura si el Señor Jesucristo me ha perdonado o no. A usted me estoy refiriendo, a usted que está en su casa y nos está viendo, o puede que haya alguien aquí que no está seguro o segura de su salvación. Hoy es el día. Dígale al Señor Jesucristo y recuérdese, no es la oración que lo salva, yo solamente le estoy diciendo cómo es que usted puede obtener el perdón de pecados y salvación de su alma. Si usted es honesto, honesta en lo que le dice el Señor Jesucristo le promete salvación y vida eterna. Dígale al Señor, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Perdona mis pecados, salva mi alma, Señor. Dame vida eterna y dame esa seguridad que tú das a tus hijos. Que tu Espíritu Santo me dé esa seguridad, porque es tu Espíritu Santo el que la da. Y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Si usted vino al Señor Jesucristo, si usted vino a Él en busca de perdón de pecados, el Señor Jesucristo dice que cualquiera que viene a Él no le echa fuera. Él perdonó sus pecados, Él le dio salvación de su alma, le dio vida eterna. De aquí en adelante usted va a empezar a vivir una vida diferente. Sírvale al Señor, congréguese en una iglesia, viva para Cristo. Que el Señor le bendiga.